Se sugiere que la eritropoyetina es secretada por las células intersticiales que rodean los túbulos de la corteza, y esto obviamente lo vamos a ver en mucho más detalle cuando llevemos fisiología renal, pero hay unas células que se encargan de la producción de eritropoyetina. Les decía que el 90% de la eritropoyetina se produce en los riñones y un 10% en el hígado. Cuando un animal o una persona es sometida a una poca cantidad de oxígeno, se empieza a formar la eritropoyetina, que la producción llega a un máximo a las 24 horas. Y aquí ingresa lo que una de las primeras clases les había dicho. ¿Qué es la retroalimentación negativa? ¿Se acuerdan qué es la retroalimentación negativa? ¿Qué es la retroalimentación negativa? La retroalimentación negativa es una serie de sucesos que ocurren para tratar de normalizar algo. Si, a ver, pongamos si una persona viaja, una persona de llano, viaja a una ciudad de altitud, está siendo sometida a una disminución de la concentración de oxitocina. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? ¿Qué hace el cuerpo en ese caso? Estamos hablando de que hay una disminución del aporte. ¿Qué hace el cuerpo? Ya hemos hablado. ¿Perdón? Bien. Entonces, el cuerpo siente que no hay mucho. Acuérdense, no hay una disminución de aporte, entonces el cuerpo va a sentir que hay una hipoxia. ¿Qué pasa cuando hay hipoxia? Suena la alarma y se empieza a producir ¿qué hormona? ¿Y qué hace la eritropoyetina? Entonces empieza la formación de nuevos glóbulos. La eritropoyetina va a funcionar hasta que los niveles de oxígeno sean normales, porque eso es lo que hace. Mientras el cuerpo esté en un estado de hipoxia, va a seguir la eritropoyetina funcionando, va a seguir produciéndose. A eso se llama retroalimentación negativa, que una sustancia va a buscar su estado de normalidad hasta que el factor desencadenante se elimine. Eso es lo que hace. Carmelo, vete acá. Vete acá. Se determinó que el efecto importante de la eritropoyetina es estimular la producción de proeritroblastos, que ya lo habíamos dicho. ¿Dónde actúa? Y les dije, esto es pregunta de examen. ¿Dónde actúa la eritropoyetina? En la producción de proeritroblastos. La eritropoyetina hace que estas células pasen con mayor rapidez de lo normal a través de los diferentes estadios eritroblásticos y que acelera la producción de nuevos eritrocitos. Eso es lo que hace, ¿no? Tratar de acelerar para que llegue. Pero esto no es de un momento a otro. Tiene su tiempo de producción. Fíjense que hasta ahora hemos hablado de cómo se va formando nuevas células. Pero también tenemos que hablar de la maduración. No importa si vamos formando nuevas células, pero si no maduran las células, no sirve de nada. Para que maduren las células, necesitan dos cosas: la cianocobalamina, llamada también vitamina B12, y el ácido fólico. Las dos hacen que el material genético, el ADN, se transcriba correctamente. Las dos. Porque si falta una, el material genético no se transcribe correctamente. Al no transcribirse correctamente, las células no van a madurar correctamente. Al no madurar correctamente, obviamente por un ADN normal, no se produce una maduración ni tampoco una división nuclear. Hay una proliferación lenta y hay una producción de macrocitos. Macro viene de grande.
Esto de acá, por ejemplo, esta es una célula normal. ¿Por qué sé que esta es una célula normal? ¿Qué tiene el color? Ya, la forma, ya, pero ¿qué? ¿Por qué digo que esto es una célula normal? ¿Se acuerdan cuál es la forma que tiene un eritrocito? La forma, un disco. ¿Cuál es la característica? Ya, bien. Los bordes son más gruesos y el centro es más delgado, un anillo, entonces permite la transparencia. Por eso digo que es una célula normal. A diferencia de esta. Fíjense la diferencia de esta. El problema es que aquí ya viene que los macrocitos son más grandes y si tengo una célula muy grande podrá pasar por diferentes vasos sanguíneos. Pero además, y lo más importante, es que su membrana. ¿Quién les había dicho de un eritrocito normal acerca de su membrana? Cosas de Bluetooth. Con razón. ¿Cuál es la característica que tiene un eritrocito normal en cuanto a su membrana? Dura. Posee más membrana. La membrana es resistente y flexible. El libro dice que el eritrocito se puede considerar como una bolsa. ¿Qué hace una bolsa? ¿No van a tener una bolsa con agua? ¿Y se puede deformar? Sí. ¿Lo pueden pasar por alguna ramolita? Sí. Pásalo. Ese es el eritrocito, porque tiene la capacidad, y miren lo que dice, así, que el vaso, que ya sabemos que el vaso es el cementerio de los eritrocitos. El vaso tiene capilares, sus vasos sanguíneos, hasta de 3 micras. ¿Cuánto hemos dicho que mide el eritrocito? De diámetro. 7.8. Entonces, ¿cómo puede pasar un eritrocito de 7.8 por un vaso de 3 micras? Porque se deforma y pasa. Y eso es debido a su membrana. Su membrana es resistente, es flexible, es firme. Entonces pasa. ¿Qué pasa con los macrocitos? Que son muy grandes y además su membrana es frágil e irregular.